recordar, se había comentado que el día de hoy se iba a manejar testimonios y en parte capacitación. Voy a hacer un pequeño resumen antes de comenzar con lo que es el producto de lo que viene siendo la diabetes. ¿Para qué? Para no repetir todas las diapositivas sobre diabetes, ya que el tema ya se abordó tanto en el día de miércoles como el día de ayer. Entonces, ya conocieron algunos aspectos. Quien se lo haya perdido, lo invitamos a revisar los videos. Por ahí se pasó la liga del día de ayer. Entonces, pueden solicitar a su patrocinador o a quien los haya invitado el video del día miércoles y el del día viernes. Entonces, para iniciar, pues vamos a revisar qué es la diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico crónico caracterizado por niveles altos de glucosa, es decir, niveles altos de azúcar en sangre. Estos niveles altos con el tiempo traen problemas a la salud. Entonces, son debidos principalmente, bueno, por dos posibles causas, ¿no? Ya sea que la insulina no está siendo producida de manera apropiada o que hay una resistencia a dicha insulina, es decir, las células del cuerpo no permiten que ésta realice su función, ya sea porque fueron sobreestimuladas o porque, como decía ayer el doctor Francisco, hubo tanta insistencia en abrir la llave que se atora y batallas para abrirla y permitir el ingreso de la glucosa a las células. Entonces, en estos casos, las personas con el tiempo desarrollan complicaciones como son pie diabético, amputaciones y otras, ¿no? Muy bien. Recordemos que hay dos tipos de diabetes, principalmente, ¿no? Son los más conocidos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 vamos a encontrar una deficiencia total o prácticamente total, que recordemos que como la degeneración va siendo progresiva, entonces puede iniciar con niveles de producción de insulina ligeramente yendo a la baja hasta llegar a no producir nada y requerirán insulina. Son principalmente personas jóvenes y con un aparente buen estado de salud inicial. La diabetes tipo 2, como se había comentado también, en esta encontramos tanto una deficiencia, podemos decir, parcial en la producción de insulina, puede ser disminuida, o una resistencia listo, o una resistencia a la insulina a partir de las células del tejido periférico. Esta es dada por qué razón, principalmente por malos hábitos alimenticios. Como se decía, ya sea comer de más o comer de menos, por el estrés metabólico que supone. La gran mayoría de casos pues, son por comer de más, pero por comer cosas con alto contenido calórico y altos índices glucémicos, azúcares simples, cosas que hacen que el páncreas poco a poco se vaya cansando. O sea, no le damos el descanso apropiado y la fatiga lo lleva a empezar a producir menos. Y también, como decía, la insistencia de niveles altos de glucosa y entrar a la célula lleva a que haya cierta resistencia de las células. Bien, el diagnóstico, pues para fines prácticos vamos a decir que cualquier persona que tenga niveles de glucosa por arriba de 100 miligramos sobre decilitro está en riesgo de desarrollar diabetes. Pasando los 126 ya decimos que es diabética, ¿no? Hay otros criterios, pero es el más conocido. Si conocen a alguien que tenga una glucosa de 115, 110, es alguien que ya debe de cuidarse, independientemente de que no presente ninguna alteración o ninguna molestia. Bien, síntomas que pueden encontrar en estas personas son mucha hambre, mucha sed. Les da mucha hambre, ¿por qué? Porque como su cuerpo no puede aprovechar apropiadamente la glucosa que tiene, las células pues tienen hambre, entonces empiezan a pedirle al cuerpo que ingrese más alimento. Entonces les va a dar mucho apetito, les va a dar mucha sed. ¿Por qué? Porque a la par de la mucha sed hay muchas ganas de orinar. Entonces los niveles de glucosa altos, el cuerpo busca eliminarlos. ¿Y qué va a hacer? Los va a eliminar por la orina, va a producir una diuresis osmótica, es decir, va a tirar mucha agua y por consecuencia nos va a dar mucha sed. Vamos a encontrar pérdida de peso, principalmente en las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque es un padecimiento, como les decía, más crónico, toma más tiempo. Entonces, en ese tiempo que se establece el padecimiento, conforme van aumentando los niveles de glucosa, perdón, la persona va perdiendo masa muscular, va utilizando las grasas como energía, al igual que el músculo. Entonces, vamos a ver una persona que era muy gordita y empezó a perder peso de manera inexplicable, pero generalmente es masa muscular, se ven más delgaditos de los brazos, más delgaditos de las piernas, y el abdomen pues sigue abundante. ¿Por qué? Porque la mayoría es grasa visceral, grasa que contribuye a la resistencia a la insulina. Bueno, el tratamiento habíamos abordado que es en base a dieta, hábitos de actividad física y otros.
Ahora bien, vamos a ver cómo nos puede ayudar el DULET, que es lo que nos interesa aquí. ¿Cómo puede DULET beneficiar nuestra salud en caso de que tengamos una prediabetes, una diabetes o que queramos evitar esto? ¿Por qué? Porque tenemos familiares con diabetes, papá, mamá, hermanos. Que si papá es diabético, seguramente tienes un riesgo alrededor del 50% de serlo. Mamá igual, pues es muy probable que lo seas en algún momento de tu vida. ¿Y quién en el país no tiene un familiar diabético? Sería contado. Sí los hay, ¿no? Pero la gran mayoría conoce a alguien que, de su familia que tiene diabetes o que ha presentado un cuadro de intolerancia a la glucosa. Entonces, vamos a avanzar. Bien, para ver qué es DULET, primero tenemos que ver qué no es DULET. Como les hemos repetido, se ve un poquito insistente, pero es para que se entienda qué clase de producto estamos manejando, qué clase de alimento estamos manejando, mejor dicho. Entonces, DULET no es un medicamento, DULET no te va a servir para tratar un padecimiento en específico. Entonces, de esta manera podemos decir que no vamos a ir a divulgar qué es para diabetes, qué es para hipertensión, qué es para el colesterol, qué es para la obesidad, qué es para esto. Entonces, tenemos que no es un producto milagro. Es decir, de acuerdo a la COFEPRIS, un producto milagro es un supuesto suplemento que te va a ayudar, que va, o mejor dicho, que va a curar enfermedades, bajar de peso, reducir tallas, pero estos no tienen un sustento científico apropiado e incluso sus procesos de producción no son bien determinados o explicados y establecidos, ¿no? Entonces, muchos de estos productos llegan a traer problemas a la salud. En este caso decimos que DULET no es esto, DULET no es un suplemento, razón más o menos similar a la anterior. ¿Por qué? Porque DULET no, no está catalogado como esto, ya que, primero, el registro está como alimento y segundo, no contiene esta leyenda que contienen todos los suplementos, en las cuales se deslinda al decir que quien lo consume es culpable de, o sea, es, mejor dicho, no culpable, ¿no? Es decisión de quien lo consume y de quien lo recomienda el uso de esa clase de sustancias. Bueno, DULET no es leche. Recordemos que la leche es un todo, ¿no? La proteína estructural y el suero. Entonces, al momento de extraer lo que es la proteína estructural, que es la caseína para formar el queso, y pues las grasas, nos queda el suero, que viene siendo menor proporción, pero se queda con el 55% de los nutrientes que contiene la leche, aproximadamente, ¿no? DULET no es una proteína, es decir, DULET no va a contener la proteína no va a contener proteína del suero de leche como tal, sino que DULET contiene pequeños fragmentos de proteínas que fueron hidrolizadas y aminoácidos en su mayoría. Entonces, una leyenda que nos gusta mucho: DULET no cura, DULET te alimenta y tu cuerpo se va a curar. Ahora bien, ¿qué sí es DULET? DULET es un lactosuero deshidratado. Es el remanente de cuando, bueno, no el remanente, ¿no? Es lo que queda de fabricar el queso, que antes se desperdiciaba en muchos lugares. Aquí se aprovecha y se liofiliza y se convierte en un polvo que va a permitir que luego lo reconstruyamos con agua y obtengamos el lactosuero como tal. Como decía, es un subproducto de la leche, es de origen suizo. Esto, pues, dada la calidad de los quesos que se fabrican allá y específicamente la calidad del queso que se fabrica y se obtiene DULET como subproducto, podemos decir que es de buena calidad. Es un alimento, como les decía, lo puede consumir cualquier persona de la familia, ya sea desde mujeres embarazadas, niños, adolescentes, adultos jóvenes, personas mayores, hasta personas con problemas de salud. No hay una contraindicación, digamos, absoluta del consumo del producto. Este producto, DULET, nos va a proporcionar nutrientes de excelente calidad. Entre ellos tenemos que, si bien puse ahí proteína de suero de leche, son, como les decía, pequeños fragmentos de la proteína, aminoácidos disueltos. Puede contener algunas sustancias de lo que es el calostro, porque durante la fabricación del queso se utiliza leche, se utiliza un poco de lo que es el calostro bovino, y puede haber remanentes de inmunoglobulinas y otras sustancias más concentradas. Vitaminas y minerales.
Bien, como se menciona en algunas láminas, es un bioalimento nutricional o hipernutricional, ya que es un alimento bastante completo que proporciona pues, básicamente lo que su cuerpo necesita. Bueno, ¿qué va a contener Dulet? Bueno, ¿qué contiene Dulet? Dulet contiene 41 bioelementos, de los cuales son 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos. Dulet es libre de cafeína. Dulet es libre de caseína, como les decía, la caseína es la proteína estructural de los quesos. Entonces, eso se queda en el queso, también se quedan las grasas, por eso el Dulet es libre de grasas, se quedan las grasas allá y solamente nos queda el suero. También no tiene azúcares añadidos e incluso no contiene lactosa como tal. ¿Por qué? Porque durante el proceso ya se hidrolizó, es decir, se fragmentó en las dos moléculas que la componen y nos va a servir como un carbohidrato de fácil absorción y que nos va a beneficiar, sobre todo en casos de diabetes. Bien, entonces, como decía, hay pequeños péptidos bioactivos que son pequeños fragmentos de proteínas que se producen durante el proceso de calentamiento y la hidrólisis y lo que son y algunas bacterias llegan a descomponer estas proteínas y quedan pequeños trocitos que no son útiles en nuestro cuerpo. Aminoácidos, que son los pequeños ladrillos que componen a las proteínas y a los péptidos en este caso. Muy bien, de estos aminoácidos los que nos interesa que contiene el producto, vamos a decir principalmente, ¿por qué? Porque contribuyen a la formación de glutatión, que es un antioxidante bastante poderoso en el cuerpo. Son la cisteína, el ácido glutámico y la glicina. Teniendo que de estas, podríamos decir que la más difícil de conseguir una dieta es la cisteína, entonces el producto nos va a suministrar un buen aporte de cisteína. Bien, ¿cuáles aminoácidos tiene Dulet? Como les decía, contiene la cisteína en una buena proporción, ácido glutámico, glicina. También tenemos que contiene se me perdió. Triptófano, que es un precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor que se va a encargar de los estados de alegría, ¿sí? Entonces va a mejorar nuestro estado de ánimo. Tenemos también lo que es la tirosina, un precursor de lo que es la dopamina, otro neurotransmisor. Entonces, con esto decimos que agregamos lo que el cuerpo necesita para realizar funciones. Contiene minerales, es una fuente de potasio, sodio, calcio, magnesio, selenio, yodo, hierro. Y dentro de las vitaminas, pues las que les interesaría más a una persona con diabetes y que ya tiene tiempo con un padecimiento serían las vitaminas del complejo B. Y entonces es una buena fuente de B6, de B12, de B3. Entonces, esto ayudaría a mejorar incluso a pacientes que presentan una neuropatía diabética. ¿Cómo va a actuar Dulet? Dulet en nuestro cuerpo, primero va a ajustar, nivelar y equilibrar nuestra alimentación diaria. Es decir, si tenemos alguna deficiencia en nuestra alimentación, ya sea de macromoléculas, es decir, proteínas, carbohidratos, como de minerales y otros componentes más pequeños, ¿no? Entonces va a ayudar a complementar esto, que la gran mayoría de las personas llevamos una alimentación que sí, bien, es rica en calorías, es carente de nutrientes. ¿Por qué? Por los ritmos de vida acelerados, el estrés y otros factores. Entonces, Dulet va a seguir un camino... Ay, perdón. Es Dulet, ¿eh? Dulet va a seguir un camino en nuestro cuerpo, iniciando por el proceso de desintoxicación. Es decir, Dulet va a usar los sistemas del cuerpo para eliminar toxinas y desechos acumulados, dándole lo que el cuerpo necesita. Entonces, el mismo cuerpo, como tal, se va a deshacer de esto, va a eliminar metales pesados de los tejidos, va a eliminar desechos del metabolismo. Estos se van a excretar por diferentes vías, pero van a ser expulsados del cuerpo. Durante esta fase puede presentarse algún tipo de molestia, tal vez sí, lo que le llaman las crisis curativas, pero son transitorias. ¿Por qué? Porque estamos moviendo lo que había almacenado en el cuerpo y estamos siguiendo un paso. Si el cuerpo estaba estático en un estado desfavorable, lo movemos a un estado más favorable para nosotros, más sano, va a haber ciertas manifestaciones, va a haber como digamos una especie de rechazo o lo mismo que pasa cuando nos ponemos a hacer ejercicio, que de repente estamos completamente sedentarios, empezamos a hacer ejercicio y empiezan el malestar, el dolor, todo eso. Precisamente cuando cambiamos un hábito, incluido la alimentación, se ve en nuestro estado de salud. Se manifiestan ciertas alteraciones que pueden ser no muy gratas de momento,
pero que las vamos a agradecer a futuro, ¿no? Entonces, la siguiente etapa es que Dulet alimenta. Es decir, Dulet aporta el material requerido, el material de soporte requerido. Nuestro cuerpo, pues, tiene circulando ciertos nutrientes, ciertas sustancias, pero también tiene almacenes. Entonces, cuando llevamos una alimentación deficiente, estos almacenes van agotándose lentamente. Si bien no vamos a tener una patología porque no se van a agotar por completo, pero pequeñas microdeficiencias sí pueden llevar a ciertos síntomas o ciertos malestares. La siguiente etapa es que Dulet nos protege. Dulet va a reforzar el sistema inmunológico aumentando la resistencia. En este caso, Dulet va a inmunomodular, es decir, si su cuerpo tiende hacia una, digamos, depresión del sistema inmunológico, es decir, que está funcionando hacia la baja, va a ayudar a que mejore su resistencia ante infecciones, ante enfermedades o ante ciertas cuestiones de salud. O si está hiperreaccionando, como en el caso de personas con alergias, va a ayudar a modular poco a poco, y depende de cada cuerpo, obviamente, poco a poco lo que es la respuesta inmunológica, para evitar esas reacciones, digamos, un poco exageradas, ¿no? O de hipersensibilidad. La última etapa es que Dulet nutre. Dulet va a promover la síntesis de elementos nutricionales. Es decir, una vez que ya el cuerpo limpió, que ya rellenó espacios, que ya usó, que ya está aceptando lo que le estamos dando y empezó a mejorar el sistema inmunológico, es decir, levantamos la barrera que nos protege contra el ambiente y contra nosotros, y pues que, mejor dicho, no contra nosotros mismos, ¿no? Que nos protege de problemas que haya dentro de nosotros. Entonces, pasamos a una etapa en la que nutre, es decir, genera nuevas sustancias a partir de las que ya tenemos y estamos consumiendo para beneficio de nuestra salud. Bueno, ¿qué beneficios puedo tener? Como les decía, Dulet va a nutrir su cuerpo. Bien. Dulet va a fortalecer su sistema inmunológico. Es una fuente de es un producto antioxidante y antiinflamatorio. Y como tal, al ser natural, es bastante bueno, ya que va a prevenir estados inflamatorios o estados de estrés oxidativo, entendiéndose como estrés oxidativo que nuestro cuerpo durante nuestro diario vivir, el simple hecho de estar platicando ahorita, de comer, de tomar agua, de hacer nuestras actividades diarias, va a generar sustancias llamadas radicales libres. Que bien, un radical libre es una molécula reactiva de oxígeno, son especies reactivas de oxígeno, es decir, son sustancias inestables que van a buscar estabilizarse. Y para lograr esto necesitan robar un electrón, que es una sustancia, pues digo, una pequeña partícula subatómica que hay en todos los átomos, pero que el radical libre no lo tiene. Entonces, para estabilizarse, necesita, pues digamos, para fines prácticos, dos en su último orbital, en su última área. Y si no la tiene, pues está enojado, ¿no? Y va a buscar tomarla de algún lado. Generalmente las toman de nuestras células sanas cuando no hay un sistema de antioxidante capaz de sobrellevar esto. Si no tenemos un sistema antioxidante capaz de sobrellevar esto, vamos a ir acumulando daños en nuestras células que a la larga van a traer problemas a nuestra salud. Muy bien, Dulet va a desintoxicar y proteger nuestro intestino y cerebro. En el intestino va a realizar un barrido de lo que es desechos que hay acumulados, va a mejorar el tránsito intestinal, va a mejorar y alimentar a la microbiota intestinal, que es muy importante, que se ha descubierto hoy en día que es muy importante. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal, aparte, que son bacterias que hay en el intestino, no son malas. Muchas tienen funciones que nos benefician incluso. Incluso hay cierta retroalimentación, es decir, del intestino y las bacterias hacia el cerebro y viceversa, ¿no? Entonces, mejorando la calidad intestinal, también de cierta manera vamos a mejorar la calidad de lo que son nuestro tejido nervioso. También, como les decía, va a modular la respuesta oxidante e inflamatoria, incluso a nivel cerebral. Va a eliminar toxinas y metales pesados, va a aumentar nuestra energía, que es un problema bastante común en las personas diabéticas, que a pesar de tener niveles de glucosa altos, carecen de energía, están cansadas. ¿Por qué? Porque esa glucosa no se puede aprovechar de forma apropiada. Aunado a todo el estrés metabólico que conlleva que la glucosa esté alta y que estemos usando otras vías, también eso nos lleva a no aprovechar de forma apropiada nuestra energía. Entonces, energía que producimos es energía que se desgasta en muchas cosas y generalmente están cansados. Va a reducir la presión arterial, glucosa, colesterol y triglicéridos de manera natural. Entonces, el producto, por ciertas sustancias que contiene, que son similares a
la acción de algunos medicamentos para la presión va a ayudar a reducir los niveles de presión arterial. Entonces, si tenemos que en una persona diabética una presión de 140/80 hacia arriba ya es considerada una hipertensión, entonces, en este caso, modular esa presión nos va a llevar a tomar menos medicamento y nos va a llevar a un estado pues, mejor de salud. ¿Por qué? Porque si ya se junta la hipertensión con la diabetes, tenemos una desproporción en el volumen abdominal y se agregan otros problemas, vamos a caer en un síndrome metabólico y eso va a traer más repercusiones a nuestro estado de salud. Con colesterol, el DULET va a modular la oxidación de los ácidos grasos, entonces va a impedir que se adhieran a la pared de los vasos sanguíneos, derriten y se empiecen a formar los ateromas, que son placas de colesterol que hay en los vasos sanguíneos que pueden traer problemas como eventos vasculares cerebrales o infartos. Bueno, va a mejorar la circulación. Esto por diferentes mecanismos. Uno de ellos sería que mejora la calidad de las fibras de colágeno, entonces le va a dar más elasticidad a los vasos sanguíneos. También, lo que decía, va a modular la respuesta, la oxidación de ácidos grasos, entonces va a ir controlando la rigidez de los vasos sanguíneos. Entonces, por consecuencia, también va a mejorar la circulación. Va a mejorar nuestro estado de ánimo, memoria, atención y el insomnio. Como les decía, posee ciertos aminoácidos que son precursores de otros neurotransmisores que en parte se encargan del estado de ánimo, pero también, por ejemplo, la serotonina, su siguiente paso es formar lo que es la melatonina, que es la que va a regular los ciclos de sueño. Entonces, de esta manera, DULET, como mejora tu estado de ánimo, también va a mejorar lo que es tu calidad de sueño. Mejora el rendimiento físico, crecimiento y reparación de músculos. Si bien DULET no es una proteína, va a brindar nutrientes, los aminoácidos necesarios y nutrientes esenciales. ¿Para qué? Para que el músculo esté en mejor condición y que vaya construyendo fibras de mejor calidad, aunado que vamos a modular el estrés oxidativo a nivel de la fibra muscular, que es algo que se ve mucho, que claro, no, la idea no es quitar todo el estrés oxidativo, ¿no? Nuestro cuerpo requiere cierto rango de estrés oxidativo para realizar ciertas funciones, pero cuando nos pasamos de eso, cuando llevamos al exceso, eso sí nos trae problemas a la salud. Bueno, va a retardar el proceso de envejecimiento y va a mejorar la reparación celular. ¿Por qué? Porque si tenemos un microambiente para las células, o sea, la célula está suspendida, digamos, en un líquido, aunque nos veamos muy duritos o que no tenemos, o sea, son células, líquido alrededor y una matriz como especie, digamos, como entre gelatina y bueno, blandita, ¿no? Entonces, eso le brinda cierta protección, le brinda los nutrientes que necesita a través de la circulación de los capilares sanguíneos. Entonces, si ese ambiente está afectado y la célula también está cargando con defectos, pues no va a haber un apropiado proceso de regeneración y recuperación celular y es cuando empezamos a ver envejecimiento prematuro, llegamos a los 30, 40 y estamos más cansados que nunca en la vida. Pero, como les decía, gran parte de esto es por los hábitos alimenticios. Bueno, dentro de los componentes, como les mencionaba, la cisteína es un aminoácido no esencial. Es muchos que ya han manejado algún tipo de producto de estos, ya han escuchado hablar de ella. Es, digamos, la parte más difícil de conseguir de glutatión. ¿Por qué? Porque tiende a degradarse fácilmente. Entonces, en el producto DULET, la cisteína viene como dos moléculas de cisteína enlazadas en forma de cistina. Entonces, al estar así, es más resistente a ciertas condiciones como niveles altos de temperatura, es decir, por eso resiste lo que es el proceso de fabricación de lo que es el queso sin dañarse como tal, pero sí les recomiendo que tengan cierto cuidado y que también eviten utilizar cucharas metálicas. Beneficios de este van a ser, posee acción antioxidante, propiamente dicha, al igual que al formar el glutatión, inmunomoduladora, va a proteger el hígado, va a desintoxicar y proteger intestino y cerebro también. Comparte muchos beneficios de los que son del lactosuero DULET. Una de las funciones que pues llama bastante la atención es que es expectorante, antioxidante y va a mejorar la respuesta inmunológica y antiinflamatoria a nivel del pulmón. ¿Por qué digo interesante? Porque en esta época en la que pues, ya no estamos como al principio del COVID, ¿no? Pero aún así
Si una persona llega a enfermarse, le ayudaría bastante. ¿Por qué? Porque vamos a modular la respuesta inmunológica a nivel de pulmón. Entonces vamos a hacer que las células del sistema inmunológico no reaccionen de forma exagerada y nos va a llevar a cierto beneficio de que el cuadro no sea tan severo. ¿Sí? Que es por eso que algunos recetaban la N-acetilcisteína, que es una forma de cisteína. Bueno, nos va a dar protección cardiovascular al prevenir la oxidación del colesterol de baja densidad. Como les decía, va a impedir que el colesterol se oxide y se pegue a las paredes de los vasos sanguíneos. Nos va a ayudar con enfermedades mentales, adicciones y procesos neurodegenerativos. Por lo mismo que les comentaba, modula el estrés oxidativo y la inflamación a nivel cerebral y le da los nutrientes necesarios para fabricar las sustancias que requiere para comunicarse un área con la otra. Entonces, al no haber una deficiencia en esto, se va a producir apropiadamente las sustancias que nos dan una calidad de vida a nivel mental y de cierta manera vamos a prevenir las adicciones. ¿Por qué? Porque muchas personas que son adictas realmente no es nada más que la probé y me dice, generalmente es para suplir algún problema, algún trastorno mental, algo que no están pudiendo afrontar en sus vidas, ¿no? Entonces, el agregar esto les va a dar un estado de ánimo más alegre y vamos a reducir esta necesidad. Va a promover la longevidad. El glutatión es un tripéptido conocido como el antioxidante maestro. Si bien hay otras sustancias antioxidantes en el cuerpo, esta es bastante fácil de crear, es la más conocida, bueno, es de las más conocidas, mejor dicho. Está compuesta por cisteína, ácido glutámico y glicina, 3 aminoácidos que contiene el producto DULEP, el lactosuero. Beneficios, al igual, antioxidante, antiinflamatorio, nos va a ayudar a aumentar la energía, tiene capacidad hepatoprotectora porque el glutatión es el principal antioxidante a nivel hepático, ya que el hígado realiza pues, muchas funciones. Entonces, con el ritmo de vida, pues lo vamos atacando, y en ocasiones no le permitimos una función adecuada. Aunado a que si nuestra grasa corporal, la grasa visceral principalmente, la que está en el abdomen, intraabdominal, aumenta, esto también va a afectar al hígado y se dan casos de hígado graso que con el tiempo van a ir repercutiendo en las funciones del hígado. Va a mejorar el enfoque y la claridad mental, les decía, va a reducir la oxidación de ácidos grasos y mejorar el estado cardiovascular, eliminación de toxinas, antienvejecimiento. Y por ahí se dice que niveles altos de glutatión, niveles óptimos de glutatión nos van a brindar salud. Si está bajo, vamos a tener un estado de enfermedad. Ahora bien, como les comentaba, el lactosuero DULET contiene ciertos péptidos bioactivos. Se han investigado en los lactosueros, ¿sí? En diferentes proporciones se encuentran, pero la gran mayoría presenta estos subproductos de proteínas, es decir, pequeños fragmentos que son más grandes que los aminoácidos porque están compuestos por aminoácidos, ya sea 2 o 3 unidades, pero de las que nos interesan aquí son la beta-lactoglobulina, la beta-lactoalbúmina, que son las principales. También encontramos ceroalbúminas, inmunoglobulinas, lactoferrina, que posee la capacidad de destruir biofilms bacterianos y es microbicida, es decir, elimina bacterias. La transferrina, que nos ayuda a transportar hierro, como la transferrina en nuestro cuerpo. Propiedades de los péptidos son antihipertensivas, propiedades de tipo opioide, es decir, poseen propiedades de tipo analgésicas, como las del tramadol, morfina y esa clase de medicamentos. Poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, como les mencionaba la lactoferrina, antitrombóticas, es decir, que van a prevenir que se formen trombos en los vasos sanguíneos y que se ocluyan. Inmunomoduladoras, van a regular la respuesta inmunológica por diversos mecanismos. E hipoglucemiantes, es decir, van a reducir la glucosa sanguínea, que esto es lo que más nos interesa aquí. De estos, de los que ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre, se ha visto por diferentes mecanismos. Uno de ellos es porque tomado el lactosuero antes de los alimentos, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, unos 15 minutos antes, el contenido de estas pequeñas sustancias nos va a ayudar a regular el nivel de glucosa posterior, o sea, el nivel de glucosa posterior a la comida, mediante qué procesos. Uno de ellos es que a nivel intestinal hay una sustancia, que es el péptido similar al glucagón. Se va a liberar ante el estímulo, es decir, entra
los alimentos, los desbaratamos, formamos glucosa, la glucosa se absorbe, entra al torrente, pasa al torrente sanguíneo. Una vez que está ante niveles altos de glucosa en el torrente sanguíneo, a nivel intestinal se va a liberar el péptido similar al glucagón. Este se va a absorber por las paredes intestinales, por las microvellosidades, va a ingresar y va a ayudar a reducir lo que son los picos de glucosa al estimular la secreción de insulina. También va a inhibir la secreción de glucagón, que es algo que hace cuando los niveles de glucosa bajan, los sube. Es decir, los libera del hígado, libera glucosa del hígado, del músculo. Entonces se va a inhibir la función de y a su vez se va a inhibir el vaciamiento gástrico. Es decir, si había alimento en el estómago, va a hacerse más lento el vaciamiento de y nos va a quitar el apetito. Entonces nos va a quitar esa ansiedad por estar comiendo mientras regula la glucosa. También hay algunos estudios que han visto que va mejorando la capacidad de las células pancreáticas de producir la insulina al mejorar el microambiente de estas células y otros factores. Bueno, ventajas del lactosuero Duled: es 100% natural, es orgánico, es libre de conservadores, de colorantes y endulzantes artificiales. Es un alimento para todas las edades, como le había comentado, desde la mujer embarazada, bebés, hasta ancianos. Es de fácil preparación y consumo. Es decir, simplemente toman lo que es el polvo, lo echan en agua, se reconstruye y está listo para beber. Entonces, nos facilita, pues podemos cargar si en dado caso salimos de casa y no podemos llevarnos el bote, nos llevamos un frasquito pequeño, un recipiente pequeño con el polvo y lo preparamos hasta en una botella de agua y nos lo tomamos fuera de casa. Los componentes del lactosuero como tal tienen cierto respaldo científico, hay cierta evidencia, ya se han investigado. Posee 3 certificaciones. Certificación Kosher, que es una certificación de los judíos que avala que es completamente orgánico y que no hay ningún tipo de sustancia que nos pueda repercutir a la salud. Está avalado por la FDA pues, como un alimento que es inocuo y que no genera problemas a la salud. Y está avalado por COFEPRIS en México, es decir, como alimento y que no conlleva riesgos a la salud. Y ahora, para terminar, como se ha repetido siempre, incluso pues miércoles y viernes, la idea aquí es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces, como se comentaba ayer, en India se utilizan los lactosueros. Incluso desde antes de Cristo, Hipócrates los utilizaba en algunos tratamientos. Sí, hay textos en los que viene descrito. Y hay historia de los lactosueros de su uso desde hace alrededor de 7,000 años en algunas descripciones, ¿no? Entonces, tenemos que los lactosueros fueron y son algo benéfico para nuestra salud, ¿sí? Y cada vez hay más evidencia que lo comprueba. Bien, la idea aquí es que aprendamos lo que contiene el suero y en qué nos puede beneficiar, y que entendamos que si no comemos, que si nuestro alimento no se convierte, o sea, nuestro alimento no es algo que nos va a beneficiar a nuestra salud, lo ideal es no consumirlo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una edad, pues, mayor o jóvenes incluso, con ciertas patologías que nos van a llevar a consumir medicamentos como si fueran comida. En una ocasión me tocó ver una persona de 30 años que ya tomaba 7 pastillas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad y otras cosas. Entonces, lo ideal es cuidarnos ahorita, quienes estamos jóvenes, quienes ya están mayores, digamos 50, 60 años, pueden lograr controlar sus molestias, pueden lograr mejorar su estado de salud, siempre y cuando cambien sus hábitos. Y es a lo que voy con esta lámina. ¿Qué camino prefieren? O sea, básicamente, mejorar tus hábitos de salud, que es simplemente tomar 2, 3 litros de agua al día, dormir bien, porque si no dormimos bien, aunque nos nutramos, realmente nuestro estado de salud no va a ser óptimo. Tener hábitos como hobbies, cosas que nos distraigan y que nos gusten, no nada más dedicarnos al trabajo. Una alimentación saludable. Dentro de ella podemos incluir el lactosuero Duled y estilos de vida activos, es decir, realizar por lo menos 30 minutos de actividad física al día con la intención de que sea como actividad física, ¿no? No nos sirve de mucho que sea durante la actividad laboral, porque generalmente es estar caminando de un lado a otro y lo que es el cuerpo no lo toma igual. Entonces, lo ideal es actividad física, ya sea aeróbica o anaeróbica, como ustedes desean, o seguir con hábitos de vida poco saludables y acabar con un infarto, una amputación, hemodiálisis, que son cosas que tanto al sistema de salud le van a costar como a nosotros.
O sea, nos van a costar nuestra tranquilidad, nos van a costar nuestra paz, nos van a costar pues, nuestra salud en general. Y pues a veces nos cuestan estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta plática que nos has compartido. Es importante entender que de nosotros depende mucho del tratamiento de la diabetes. Son nuestros hábitos los que realmente repercuten mayormente tanto antes de padecerla como después de padecerla. Y eso se va a reflejar en la calidad de vida. Nosotros les recomendamos abiertamente Dulet por todo lo que ha explicado el doctor ahorita, por todo lo que se explicó en la semana. Y es importante entender que Dulet no es el tomarlo 2, 3 veces y ya voy a aliviarme, no. Es como generar un estilo de vida saludable. El estar consumiendo Dulet va a ocasionarte que tu cuerpo vaya reaccionando poco a poco, porque recuerden, no es un medicamento, es un alimento. Y es importante entender que los alimentos van afectando poco a poco nuestro cuerpo y entender sobre todo que a diferencia de un medicamento que va y enmascara, por ejemplo, si te duele la cabeza, te tomas una aspirina, te tomas, no sé, un paracetamol y solo va a enmascarar el síntoma. O sea, se te va a quitar el dolor de la cabeza, pero realmente no está atendiendo el problema. Tu LED, al contrario, sí te va a atender el problema. No te va a quitar el dolor de cabeza así como que ya se me quitó con el vasito de Dulet que me tomé, pero sí te va a empezar a atacar desde adentro el problema de tu cuerpo, porque va a empezar a restablecer esa salud de tu cuerpo, es lo que debemos de entender. Y esta semana, como estuvieron viendo, estuvimos tratando la diabetes, tanto la parte médica por el doctor Daniel, como la parte nutricional que les di ayer viernes. Pero ahorita también queremos compartir algunos testimonios. Yo ayer les pasaba un testimonio que se nos pasó. Déjenme ponérselo ahorita aquí en mi pantalla. Déjenme ver si puedo compartir. Es, ¿dónde está? Que les mostraba estas diapositivas. ¿Sí las podemos ver? Amigos, sí se ven. Sí. Ok. Que les mostraba cómo se ve un pie diabético. Es cruda la imagen, pero esa es la consecuencia de no cuidarse. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona diabética se hace alguna herida en el pie. Cruz de Ensenada también nos mostraba una persona diabética que le habían colocado ¿cómo se les llama? Unas partes metálicas en el talón y cómo a la persona se le descubrió esa parte metálica. Porque las personas diabéticas tienen muchos problemas con este tipo de situaciones. Y un mal cuidado puede llevar a eso, incluso un corte en el pie. Ceguera, neuropatía diabética, entre otras. Pero cómo después de aplicar Dulet y estar consumiendo Dulet, vean la mejoría que tiene la persona, cómo la carne, cómo las partes de alrededor de la herida ya recobraron el tono natural de la piel. ¿Usted cómo la ve, doctor? La verdad, respecto a la primera imagen que mostraste y la segunda, sí ha habido una mejoría bastante importante. Incluso, de hecho, se ve tejido de granulación, podríamos decirle, que es el tejido que está empezando a generarse nuevo y está rellenando el espacio donde estaba hueco, donde había un hoyo, se va generando tejido nuevo y eso, pues aparte, como decías ayer, la higiene es muy importante para llevar a cabo este proceso, no solamente la aplicación y el consumo de Dolev, porque si no hay una adecuada limpieza, una adecuada curación, no vamos a lograr que ese tejido mejore, ya que en parte la curación va a estimular a la recuperación junto con la regularización de los niveles de glucosa. Y sí se ve bastante más limpia, siendo sinceros. ¿Ese caso de dónde lo obtuviste? Lo pasaron aquí por el grupo de Dulet. La verdad, no me fijé porque yo nomás tengo ya las imágenes, pero si nos pueden decir, si alguien nos puede compartir de quién es ese testimonio. Yo sé, yo
lo vi que lo compartieron a través de las ligas, bueno, del grupo de WhatsApp que tenemos, pero la verdad no sé exactamente quién es la persona que está mostrándonos el testimonio. Sería interesante si alguien conoce más del caso que nos pudieran decir, porque es una persona que es de aquí ¿cómo se puede decir? De nuestro grupo. Y lo pasaron a través de WhatsApp. A mí me llamó mucho la atención porque la persona ya incluso tiene el pie un poco necrosado, tiene la mancha negra allí. Y cómo se le logró salvar el pie con buena limpieza y también con esta parte de Dulet, espolvorearle Dulet como si lo estuvieras espolvoreando así, no sé, sal, pero pues es Dulet y a mí me pareció muy sorprendente este testimonio cuando lo vi por primera vez. No sé si alguno de ustedes conozca el caso y nos pueda decir quién es la persona que está allí. Este doctor lo compartió Zenaida. Zenaida, sí. Ay, ok. Lamentablemente ella ahorita no se encuentra con nosotros aquí en la reunión, pero sí estaría interesante que nos contara cómo va la persona actualmente, porque esto ya tiene como un mes que lo pasaron. Tienen que compartir la imagen de nuevo, permítanme. Incluso, doctor Francisco, hablando de lo que es el uso de lactosueros en las heridas, hace tiempo pues tuve mi abuelo enfermo, ¿no? Tenía unas ulceraciones sacras, es decir, unas úlceras por presión en la zona de la espalda, para quien no sepa, prácticamente arriba del coxis, ¿no? En lo que es entre los huesitos que están en la espalda, en la parte más baja de la espalda. Entonces tenía esas ulceraciones y a la par de las curaciones le estábamos agregando un lactosuero. En ese momento pues no conocía Dulet, ya que lo conocí pues empecé a utilizar el Dulet, pero las ulceraciones sí mostraban mejor apariencia. Mi abuelo no era diabético, ¿no? Simple y sencillamente pues eran úlceras por estar en mucho tiempo recostado. Y sí se vio una mejoría bastante notoria al aplicarlo en forma como de cataplasma, como dice el doctor Sosa en un video y así, ¿no? Entonces, al espolvorearlo o hacerlo pastita, sí ayuda bastante. Una, la lactoferrina va a ayudar a eliminar biofilms bacterianos y a mejorar la condición en cuanto a la cantidad de bacterias, ¿no? Y dos, los nutrientes van a ayudar a que las células de esa zona comiencen a mejorar en cuanto a su replicación y sea más rápido el proceso. Lo ideal es tomarlo para que llegue desde dentro y aplicarlo de manera externa para que nos beneficie. De hecho, Ahí están las dos imágenes, este es el antes y este es el después. se ve digitalizado el hueso. Una pregunta, el hecho de que se vea negro, donde está el círculo, ¿qué significa? E incluso la piel de la parte de arriba está oscura también. Esos cambios de coloración son principalmente porque el tejido está desvitalizado, lo llamamos, es decir, es un tejido que no está recibiendo suficiente aporte de sangre por el proceso inflamatorio y por la degeneración que está teniendo. Entonces, es tejido que realmente se está muriendo, ¿sí? Se está necrotizando. La parte del círculo, por ejemplo, es tejido necrótico, desvitalizado, que ya no funciona. Generalmente, si por ejemplo logramos regular los niveles de glucosa y con las curaciones, con la limpieza, ese tejido se va a desprender, ¿sí? Y no va a avanzar. Pero si la persona sigue con sus hábitos y sin cuidarse, esa necrosis, si es en un paciente diabético, va a tender a avanzar. Generalmente las necrosis son autolimitadas, ¿no? Es decir, llega hasta cierto punto y se detiene. Pero en el caso del pie diabético va más allá. O sea, esas necrosis no tienden a controlarse. ¿Por qué? Porque todo va dado por una alteración de la microcirculación. Es decir, la glucosa daña los vasos sanguíneos pequeños y van perdiendo aporte de nutrientes, o sea, de sangre y nutrientes. Entonces se van quedando poco a poco y es como si nos dejaran sin comida durante un tiempo. Vamos perdiendo peso y nos vamos deteriorando, al igual el tejido. Entonces el tejido también sufre, se muere y es eso que ven ahí. Es el remanente ese. Y el cambio de coloración alrededor de la herida en la primera, de manera inicial,
Es por lo mismo, debido a una alteración de la circulación y de la calidad del tejido. Nos comenta Maribel Díaz que hace una semana pasaron otra imagen de la persona y que ya todavía se ve mucho mejor el pie. Y créanme que yo he visto personas perder parte de sus pies en la clínica donde yo trabajo con heridas más pequeñas todavía. Entonces sí es importante el cuidado, el aseo y sobre todo utilizar este tipo de alimento que te va a ayudar mucho a recuperarte. Tuli, Tuli, ¿tienes algún comentario? Abre tu micrófono, por favor. Sí, buenos días. Mire, yo quisiera saber cómo podría yo enterarme de este tipo de pláticas. Lo que pasa es que en el grupo en el que estoy, sí no las comparten, pero como lo van compartiendo poco a poco, ya llega un poco tarde para nosotros. Y al menos las dos pláticas que he tenido la oportunidad de poder ver con ustedes me han sido muy interesantes y me han ayudado mucho pues a encontrar respuestas a algunas dudas que yo he tenido. Ok, las pláticas, escuchen bien los horarios. El día miércoles, el doctor Daniel nos va a dar la parte médica de lo que vayamos a ver en la semana. La próxima semana vamos a ver obesidad, sobrepeso y obesidad. El doctor Daniel la va a dar los días miércoles, 7 p.m., hora de aquí de Culiacán, Sinaloa. 8 horario de la Ciudad de México o 6 horario de Tijuana. No sé cuál es tu horario, Zuli. Pues soy de cerca de la Ciudad de México, aquí en Hidalgo, entonces sería Entonces que sería a las 8 de la noche, hora de usted. Ajá, ¿y es el mismo link? El mismo link vamos a estar utilizando, creo que sí es el mismo, para mejor, chequenlo, creo que sí es el mismo el que hemos estado compartiendo, ¿verdad, doctor? Sí, si no mal recuerdo, es el mismo que se está usando para miércoles, el mismo para viernes y el de los sábados es, o sea, cada día tiene su enlace. Ok, Ah, el ok. día viernes es la parte nutricional y esa me toca a mí. Ujú. Igual, a la misma hora, por el mismo link. Y los días sábados vamos a tener esta plática que posiblemente un sábado la del doctor, otro sábado la de yo, o haya una combinación de pláticas, pero vamos a tratar de tener testimonios, gente que quiera participar a contar cómo le ha ido con Dulet. Igual si ustedes quieren contar su experiencia, están abiertos los micrófonos. Esto es para que nosotros crezcamos también dentro de todo esto de Dulet. ¿Sí quedó claro, Muchi- Zulia? sí, muchísimas gracias, les De agradezco. nada, ya sabe, para servirle. Dayene, no, Dayeye, Sí, buenos o días. Dayel, Ah, no sé cómo se pronuncia. Dayel, sí, Dayel. Buenos días a Ok. todos. ¿De dónde nos habla Gracias, Dayel? gracias. Yo estoy en Pátzcuaro, Michoacán. Muy bien, saludos hasta allá. Mande, ahora sí, Ah, coméntame. gracias. Bueno, yo primero quiero compartir un testimonio que hasta ahorita es de los que más me ha impactado utilizando Dulet. Tengo una niña de 4 años de edad. Ella desde pequeña, desde nacimiento, ha padecido de diversos tipos de alergias. Hace como unos 22 días tuvo un episodio muy extraño. Ya en la noche empezó a decirme que le dolía mucho su boca y yo pues como que no entendía a qué se refería. Así que empezó a llorar ella muy desesperada y empezó a salirle saliva. Y le digo, ¿pero qué sientes? Dice, es que me está quemando mi boca, mi boca se quema, me decía ella, se quema. Entonces empiezo a verle por dentro de la boca y se le estaba poniendo toda la boca roja, literalmente como si se hubiera tomado algo, un ácido que le estuviera quemando, y se le empezaban a formar como fogazos por dentro de las comisuras de los labios. Y lo más extraño es que en ese momento, ni siquiera una hora antes había comido nada. Yo estaba ahí con ella, no había comido nada.
Así es que pues no sabía yo qué hacer y ella llorando, desesperada, que le estaba quemando su boca, ya estaba en un llanto pues despavorido. Así que agarré y me acordé que en algunas de las conferencias he escuchado que pues el UDED aplicado ayuda para ulceraciones. Así que le dije, hija, cómete este polvito, se lo di así, se lo serví en polvo y le dije, cómete este polvito, esta lechita y déjatelo en tu boca, deja que se te deshaga en tu boca. Y pues sí, la niña empezó, aparte de que le gusta muchísimo el Dulet y es la forma en que se lo toma en polvo, se le empezó a dejar ahí en su boca y empezó a comerse las cucharadas del polvo. Como a los 10 o 15 minutos se le desapareció. Incluso las ampollas que se le habían empezado a formar como tipo fogazos, se le desaparecieron por completo. Y como me pudo mucho no haber tenido o no haberle tomado fotos, pero bueno, en la crisis del momento, ¿verdad? Como que uno no piensa en estar tomando fotos, Bueno, hay pero personas sí. que no, pero pues ya cada quien. Sí, bueno, y entonces, eso es algo que me pasó y yo estoy muy agradecida de haber tenido aquí el Dulet, porque si no hubiera sido por eso, yo creo que en ese momento me hubiera tocado llevarla a urgencias o no sé qué hacerle, porque sí era algo así como muy, muy feo que le estaba pasando. Entonces, sí ha sido una experiencia muy bonita. Pero en otro ámbito, bueno, empezamos a consumir Dulet, mi familia y yo, hace como a principios de año aproximadamente. Y hay una cuestión que me ha inquietado mucho. Algunos de mis familiares que lo empezaron a tomar me dicen que han subido de peso, que subieron de peso. Igual ellos se lo tomaban así una hora antes de las comidas, como yo les dije, pero sí les subió de peso, entonces no sé por qué pudo haber pasado eso. Ok. Con respecto a lo de la subida de peso, también hay que checar mucho la alimentación que están teniendo. Acuérdense que Dulet nos va a nutrir y va a empezar a optimizar el uso del alimento que tengamos. Entonces hay que tener cuidado de que no estén consumiendo calorías de más y sobre todo la actividad física que puedan tener, porque si estamos consumiendo muchas más calorías de las que estamos gastando, esa es una posible causa de subir el peso. Otra, recuerden que como les hemos dicho, tenemos un tiempo que vamos a tener una exacerbación o una alteración, o se va a sentir muy fuerte los síntomas que está padeciendo la persona. Esto se llama crisis curativa o crisis paliativa. Entonces tenemos que tener, hay muchas cuestiones, hay muchos por qué se podía hacer, y sin conocer a la persona, pues no podríamos así a ciencia cierta decir es por eso. Pero esas son las principales causas que hemos observado. Con respecto a lo de la niña, ¿qué opina, Doc? En ese caso, por cómo se fue presentando, así simplemente con información sería difícil determinarlo, pero pudo haber sido un... Ay, me escuché doble. Bueno, pudo haber sido tener algún componente de reacción alérgica en este caso, dada la mejoría pues, prácticamente rápida, como comenta la señora Dayel. Entonces, te digo, sí es bastante llamativo que haya mejorado rápidamente con el uso de Dulet aplicado, pero si recordamos que una de las funciones o una de las propiedades de Dulet es antiinflamatoria y moduladora de la respuesta inmunológica, entonces tendría sentido que haya reaccionado así al aplicarlo de manera tópica en la zona que estaba inflamada, en la zona que se estaba inflamando. Entonces, al ser una zona toda zona que se inflama es una zona que se empieza a ver más vascularización, por decirlo así. Entonces, empiezan a llegar muchas sustancias, ¿no? A esa zona. Entonces, eso facilitó de cierta manera, y al ser una mucosa, al ser la boca, facilitó que se absorbiera lo que es el producto y que mejorara la situación. Pero sí, habría sido muy bueno tener fotografías de eso. Que claro, como dice, no se piensa en eso en el momento, ¿no? Ni yo lo hubiera pensado. Como otras cosas que nos han pasado con el producto y que ni se te ocurre tomarle foto, ¿no? Porque
es ¿resuelvo eso o lo resuelvo? Entonces, pero de Bueno, igual muy manera, interesante, pues que la niña estaba disfrutando del producto. Hasta se le ha de haber olvidado el síntoma que tenía por estar con el polvito en la boca. Bien rico el Dulet. sí, es que está bien rico, probablemente sí. Y de hecho, podría ser que sí, porque al menos a mí de chiquito y hasta la fecha agarro el Dulet a veces y lo cuchareo así seco, ¿no? Porque me quedó cierta como predisposición como a robar la nido de mis hermanitas cuando estaban chiquitas. Entonces, a robar la leche. Entonces, con el Dulet es algo parecido. Entonces, a lo mejor la niña sí lo disfrutó. Muchas gracias, Dayel. Cruz de Ensenada. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, porque tenemos una plática muy, muy importante e interesante ahorita enseguida. Cruz, Ensenada, Dulet. Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días, Cruz, ¿cómo está? Gracias por compartir. Aquí estamos bien animados, bien motivados con Dulet, sobre todo por la parte, bueno, por esta parte que ustedes comparten, que es la parte de los argumentos, digamos, científicos, los argumentos desde la óptica de un médico, de verdad. Yo agradezco mucho que ustedes compartan esta información y me gustaría que si alguien tiene este grupo, me agregara, ¿verdad? Me agregara a ese grupo, porque pues aquí en el grupo, como comentó Zuli, a veces nos retransmiten la liga y ya cuando nos llega la liga, ya es a unos minutos antes de empezar, sí nos gustaría programarnos, ¿verdad? Y en el grupo aquí de Baja California, tenerlos como una opción muy importante. Yo siempre he considerado que una venta son 3 aspectos para el cierre de una venta, ¿verdad? Que es la presencia, ¿verdad? El argumento, y ustedes nos ayudan a elaborar un argumento coherente, ¿sí? Que no digamos nada más testimonios como tipo fan, sino que también elaboremos un argumento, ¿verdad? Porque hay mucho médico que está formado bajo, pues ahora sí que la farmacéutica forma a los médicos, ¿no? El PLM, el librito y todo eso. Y todo lo que no esté en ese radar, muchos médicos lo descartan por default. El otro día tengo un amigo que me vendió una de mis carros y somos grandes amigos, ¿verdad? Y me dijo él que tenía, le comenté yo el lactosuero porque sabía que iba al gym y todo eso, ¿no? Entonces, en cuanto lo vio, me dijo así, tajantemente, no puedo tomar nada porque yo padezco del riñón, entonces tengo insuficiencia renal, dice, y no puedo tomar nada. Ya le expliqué un poquito, ¿no? De la franelita, del litro, con los 7 cucharadas, todo. Me dijo, no. Le tomó fotos al producto, ¿verdad? Se las mandó a su médico de cabecera y inmediatamente le respondió. Él le dijo, no andes tomando nada que yo no te recomiende. Punto. Y así, ya yo no, ya me quitó ahora sí que la oportunidad de compartirle, nada más me compró la Eucamen, ¿verdad? Sin embargo, ahí yo pude valorar algo que sí tenemos ciertamente, ¿verdad? Un escenario donde los médicos que no están informados sobre cómo trabaja el Dulet, ¿verdad? Y cómo interactúa dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos simplemente tajantemente van a decir, no tomes nada que yo no te recomiende, punto. Y bueno, la gente es obediente, ¿verdad? Porque ya cuando están asustados con la enfermedad, pues ya no le mueven, ¿verdad? Dicen, ahí muere. Entonces, en algunas ocasiones en mi red han preguntado, ¿verdad? Preguntas del tipo de que aquí se generan, ¿verdad? Cómo aplicarlo de la mejor manera, que engordé, que esto y que el otro. Y entonces necesitamos nosotros también establecer un argumento muy convincente. Por ejemplo, una persona que diga, subí de peso, ¿verdad? Tenemos que tener un argumento coherente para decirles, no, lo que no, Dulet no te está engordando. De hecho, Dulet te está nutriendo. A lo mejor tienes que revisar cómo te alimentas y qué te alimenta, ¿verdad? Porque si no hacen un hábito de deporte y no tienen algunas actividades que les ayuden a quemar ese excedente de calorías, bueno, entonces que revisen qué están comiendo. A lo mejor están comiendo mucha grasita, muchos comidas, digamos, ricas en grasas, en azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, yo valoro muchísimo ahorita, valoro muchísimo lo que ustedes hacen. Yo sé que lo hacen por su red, creo que son de Sinaloa, de Mazatlán, algo así, ¿no? Culiacán. De Culiacán, exactamente. Y felicito a ese grupo. La verdad están creando mucho valor
están dando un valor agregado muy bonito que nos sirve y valoro mucho porque lo comparten con los demás. La verdad que ahora sí que como dicen, aunque sea de las migajitas de su grupo, tomamos nosotros y de ahí tomamos ese argumento. Entonces, cuando uno quiere abrir, ya sea que queremos prospectar, ya sea a un consumidor, ya sea a un distribuidor o a un desarrollador del negocio, tenemos que ser muy convincentes, muy coherentes, ¿verdad? Pensar blanco, hablar blanco y actuar blanco, porque luego pensamos gris, hablamos rojo y actuamos verde, entonces ya hay una disonancia ahí tremenda y la gente dice, pues ¿cómo le voy a creer a esta señora que me dice que es muy bueno el producto, pero no me presenta ningún argumento de pérdida que está ubicada, en qué está hablando, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Es muy bonito cuando nosotros ya tenemos un argumento conformado, la presencia, el argumento, la técnica de venta, el cierre, no, hombre, vamos a vender producto increíblemente, aunque mejor vamos a vender el proyecto de Dulet, ¿verdad? Que es que cada quien se alimente con Dulet, ¿verdad? Que cada quien haga su autoconsumo y a trabajar duro porque esto pues tiene mucho para dar. Sin embargo, hay que saber el cómo desarrollarlo, el cómo implementarlo y obviamente en el camino surgen preguntas de personas. Tenemos todos los niveles de clientes, ¿no? La persona que no se ha cultivado, la que cree todo por fe, pero tenemos gente que es quisquillosa, que incluso gente de otros multiniveles, de otras compañías que también manejan ahí la cisteína, que también manejan, y hay un diálogo ahí en los blogs del internet, ¿no? Que dicen, no, que mi producto es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿El polvito blanco que viene en sobres o Dulet que viene en el botecito? Y empiezan, ¿no? Hay un chorro de argumentos. Lo que sí yo valoro mucho y les agradezco a ustedes, doctor Puga, les agradezco mucho que compartan. Yo a mi grupo y todos tenemos esa situación, la mayoría de nosotros tenemos reticencia a capacitarnos, a instruirnos. Queremos ganar dinero, no conocimiento. Y pues Sí, y les agradecemos mucho sus comentarios, Cruz, y muchas veces queremos adelgazar y le hacemos como la canción y una Coca Light porque quiero adelgazar, como dice la canción, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar nuestra alimentación, es parte muy importante. Con respecto al grupo, pues ahí tendrían que comunicarse con nuestra líder, que es Zenaida, para ver si los pueden agregar o cómo le podemos hacer para que les llegue con más tiempo la liga, pero es ella la que tomaría esa decisión. Muchas gracias, Cruz, y espero que estés bien. Por último, dice iPhone, nada más. Y con respecto a la capacitación, no se vayan, porque queda la plática más importante todavía ahorita, que es parte de cómo hacer el negocio con el señor Héctor. No se vayan, no se desconecten, porque va a estar buenísima la plática del día de hoy. iPhone, no sé quién sea, nomás dice iPhone, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3. Emma, Emma. Buenos días. Buenos Hablo días, de Emma. ¿De Tecama. dónde nos habla, Emma? Pues yo tengo la experiencia de mi hermana que es diabética, tiene neuropatía y tiene 2 semanas tomando el Dulet y ya dejó todos los medicamentos. Entonces es un testimonio muy, muy bueno. Ya lleva 2 botes tomándolo, la verdad, y es un testimonio que yo quiero compartir porque dejó completamente todos los medicamentos. Yo se los sugerí y la verdad es que va muy bien. Solo tengo una pregunta. Mi papá tiene neuropatía y tiene una hernia y problema de colon. ¿Cómo le podría yo hacer ahí? Yo le sugerí que los primeros 3 días se tomara una cucharada durante 3 días, 3 veces al día, y después aumentara cada 2 horas. ¿Estoy bien? Doctor, ¿qué le parece? Gracias. Cada 2 horas. Ok, la hernia que tiene el señor, ¿en qué parte está? Disculpe, Emma. En la ingle. En la ingle. Ok, ¿y su función digestiva está relativamente Es muy normal? mala. Es que tiene 82 años también. Yo quiero creer que es comprensible también todo eso, pero Sí. de siempre ha tenido problemas con el colon. Ok. En este caso,
Se me haría demasiado, serían cada 2 horas. ¿Cuántas tomas le da al día entonces si se lo dio cada 2 horas? Promedio. Aún no se lo he dado, pero Aún no se ya lo ha se lo dado. sugerí, ya se lo voy a llevar y Ok. se lo va a tomar. Le dije, le sugerí que 3 días se lo va a tomar 3 veces al día una cucharada durante 3 días. Después le va a aumentar 2 cucharadas cada 2 horas. No sé si estoy bien así. La verdad, por la condición del señor, preferiría que fuera de principio sí una cucharada 3 veces al día y después cambiarlo a 2 cucharadas y de igual manera 3 veces al día para no sobrecargar lo que es el colon. De cualquier manera, bueno, el producto por sí mismo tomado antes de los alimentos va a ayudar a modular los niveles de glucosa. La cantidad de nutrientes sí va a ser bastante adecuada. Lo que podríamos hacer es 3 días de la semana hacer el preparado de 1 litro. 1 litro, disolvemos 7 cucharadas, lo dejamos ya sea en la parte externa al aire libre, por decirlo así, dentro de casa, tapado con una gasita, o en la parte más baja del refrigerador, en la puerta. ¿Para qué? Para que lleve a cabo el proceso de fermentación y que se lo tome durante el día como agua de uso, más las tomas. Pero lo que no quiero en este caso es llegar a estreñirlo. Necesita tener un buen aporte de líquidos, porque si le damos mucho, podemos estreñirlo y eso no va a beneficiar a su trastorno del colon ni a su hernia. ¿Por qué? Porque si se estreñe, o sea, si me dice que su hábito intestinal no está muy bien, si bien el lactosuero disuelto en las 7 cucharadas le va a ayudar mejor a modular lo que es su tránsito digestivo, el sobrecargarlo no nos beneficiaría porque al esforzarse por evacuar va a aumentar la presión abdominal y eso va a hacer que la hernia inguinal se resienta. Entonces es llevárnosla con precaución de cierta manera. Ok, le agradezco mucho. Gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un aplauso para por estar aquí, por darse la oportunidad de aprender un poquito más, de darnos la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y los dejamos con el señor Héctor, que nos va a hablar de cómo mejorar la parte del negocio. Ya vimos la parte de salud, pero ahora sigue la parte de negocios. Señor Héctor, buenos días todavía. ¿Cómo ha estado? Hola, licenciado Francisco Puga. Muy buenos días.